Veamos ahora entonces la interacción de los ciclos actina-miosina. Esta es distinta a lo de los músculos estriados, aunque guarda similitudes. Primero que nada, hay ciclos rápidos y lentos. Fíjense que acá tenemos a los filamentos de actina, acá tenemos al filamento de miosina con su cabeza, y cuando la miosinquinasa por calciocalmodulina es capaz de fosforilar a la cadena liviana, entonces se puede producir la interacción entre miosina y actina. Estos pasos se pueden producir de tal manera que den ciclos rápidos. Entonces, esto da lugar a lo que se conoce como ciclo rápido del músculo liso. Es el que da lugar de las contracciones fásicas. Sin embargo, tenemos que se puede producir ciertas chances de estos ciclos rápidos, en algunos de estos ciclos rápidos, va a actuar la miosinfosfatasa y entonces, como actúa la miosinfosfatasa, queda como en un estado de semirrigor, como ocurría antes, y muy lentamente se pasa a este nivel, y entonces este otro ciclo que se va a producir es un ciclo extremadamente lento. Entonces, por eso decimos que hay un ciclo rápido y un ciclo lento. Este ciclo lento de los puentes cruzados de miosina, tenemos que tener en cuenta que la rotura del ATP por el ATPasa de la miosina es mucho más lenta en el músculo liso, y debido a que existe este ciclo lento que vemos acá, quiere decir que hay como un estado de semirrigidez que se mantiene por mucho tiempo con muy poco consumo de ATP. Ese estado de mantención de rigidez por mucho tiempo con poco consumo de ATP se le llama mecanismo de latch. Y requiere, como pueden ver, como queda trancado acá, requiere menos energía para sostener la contracción. Cuando se da, quiere decir que hay una lentitud para que se desarrolle la contracción y para que se relaje. Acá básicamente tienen el mismo mecanismo, esto es lo mismo que esto, solo que esquematizado más rápidamente. Acá tienen el mecanismo rápido y este es el mecanismo clásico que vieron en los otros músculos, que es extremadamente lento en el caso del músculo liso. Así que este mecanismo muy lento da origen a lo que se conoce como mecanismo de latch. La desfosforilación de la cadena liviana de la miosina hace que el ciclo proceda extremadamente lento y los puentes cruzados que están unidos a la actina generan todavía tensión, parecido a lo que sucede en un estado de rigor. Estamos acá. Entonces, esta es una forma que creó el músculo liso para generar tensión sin tener necesariamente que usar más ATP. ¿Cómo se puede ver esto desde otro punto de vista? Miren, es muy interesante ver acá la contracción fásica. Una contracción fásica, este es el estímulo que hay, vemos que aumenta el calcio rápidamente, se produce con velocidad la interacción de los puentes cruzados donde hay fosforilación y luego el calcio baja a cero, la velocidad baja a cero y la tensión que se produjo baja a cero también. Esas son las famosas contracciones fásicas de las cuales hablamos al principio de la clase. Pero va a haber otro tipo de contracciones donde vemos que aumenta el calcio y vemos que hay aumento de la velocidad, hay fosforilación de los puentes cruzados, pero el calcio no baja a cero, se mantiene en un nivel basal mínimo, pero un nivel mayor que cero. Y ese nivel mínimo pero mayor que cero es el que hace mantener el ciclo lento del cual vimos y se mantiene una fuerza mucho tiempo y es el estado de la contracción tónica. Ese estado de contracción tónica
con el calcio basal poco elevado y una generación de fuerza mantenida es ese estado de latch que recién hablamos. En las contracciones sostenidas, el calcio y la fosforilación de los puentes cruzados y la tasa de consumo de ATP caen radicalmente, porque acá no hay fosforilación de los puentes cruzados prácticamente, muy poco. Este fenómeno es el que se denomina latch y es el que permite mantener esa tensión alta sin consumo de ATP. ¿Por qué se mantiene ese consumo básico? ¿Por qué se mantiene esa cantidad de calcio básica en el latch? Bueno, sabemos que hay poco gasto de ATP con el ciclo lento y tensión mantenida porque el calcio basal se mantiene aumentado muy poquito sobre cero. Se mantiene la tensión en puentes con poco gasto de ATP y para ello intervienen la regulación de todos los canales que vimos recién. Entonces, en eso tiene que ver el intercambiador sodio-calcio, tiene que ver la bomba de calcio de la membrana y tiene que ver también la bomba cerca, que ya vimos, y cómo se produce la interacción con el receptor de IP3. En algunos casos, la interacción de eso con otros canales de la membrana, acá tienen el canal de calcio L, por ejemplo, también podría ser el T. En algunos casos, eso hace que esto se vaya a cero. Pero en otros casos se puede llegar a mantener esta entrada de calcio desde el exterior de manera mantenida, así como puede haber neurotransmisoras o hormonas que activen otras vías de entrada de calcio y por esas dos formas hace que el calcio basal se mantenga. Y ese calcio basal pequeño mantenido hace que se den los ciclos lentos que mantienen el latch. Por último, veamos la respuesta miogénica y los fenómenos de estrés-relajación. Acá pueden ver que cuando yo estiro de pronto el intestino del gato, puede ser una tenia coli, puede ser la vejiga de un conejo, se estira, pero rápidamente aumenta la tensión. Este fenómeno que ven acá se denomina respuesta miogénica. Y es el que pueden ver también acá en la tráquea del perro, frente a este estímulo, donde ven esta fenomenología. Lo que se ve es que el fenómeno es bloqueable con D600 y el D600 bloquea entradas de calcio, por lo cual sabemos que la respuesta miogénica está ligada a canales que dejan entrar calcio. Por ahora, en el pregrado, es todo lo que tienen que saber, pero es una respuesta central para mantener rápidamente el equilibrio. Por ejemplo, la respuesta miogénica va a ser muy importante para cuando pasamos de estar en decúbito a posición vertical. Así hay una adaptación casi instantánea de los vasos del organismo. Otro fenómeno que interviene en todo ese tipo de situaciones son fenómenos pasivos de membrana que son fenómenos que se llaman de estrés-relajación. Si yo lleno un vaso rápidamente con sangre, aumenta la tensión, pero luego como que se adapta al contenido y cae. Este fenómeno es pasivo. Este fenómeno acá no es pasivo, sino que acá hubo una entrada de calcio, es un fenómeno que fue activo en la respuesta miogénica. Pero estos fenómenos de estrés-relajación son aumentos transitorios de la tensión donde luego se acomoda el vaso para disminuir la tensión que se realiza en las paredes del vaso. Así que una tabla comparativa de todos los músculos me permite ver las distintas cosas interesantes cuando yo comparo el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Filamentos finos y gruesos, ¿lo tienen los músculos? Sí, todos los músculos tienen filamentos finos y gruesos. Sarcómeros, ¿los hay en todos? Sí, solamente los hay en todos, los hay solamente en los que tienen estriados, es decir, el músculo esquelético y el músculo cardíaco.
En los músculos lisos no hay sarcómeros. La velocidad de la contracción, ¿cómo es? En el músculo esquelético puede ser rápida o lenta de acuerdo al tipo de fibra muscular, como ya lo hemos comentado. En el músculo cardíaco es lenta, parecida a las fibras de tipo 1, y en los músculos lisos es muy lenta, como ya estudiamos. ¿Hay túbulos T? Como ya vimos, en los músculos estriados sí hay túbulos T. Acá en el esquelético y acá en el cardíaco. Pero los músculos lisos no tienen túbulos T, tienen un rudimento que son las cavéolas. Retículo sarcoplasmático. ¿Tienen? Sí, todos lo tienen. Lo esquelético, liso y cardíaco. ¿Qué diferencia hay? Que el porcentaje en el volumen de la célula que ocupa el retículo sarcoplasmático es muy variable. En el esquelético puede llegar a ocupar hasta el 9% del interior de la célula el retículo sarcoplasmático. En el cardíaco hasta un 4% y en los lisos del 2 al 5%. ¿De dónde viene el calcio activador? En el esquelético viene exclusivamente del retículo sarcoplasmático, porque lo que ocurre es un acoplamiento directo del túbulo T a la liberación de calcio del retículo. En el cardíaco viene sobre todo el retículo sarcoplasmático por liberación de calcio inducida por calcio y un pequeño porcentaje, 10-15% del medio extracelular. Y es más cercano a un 50 y 50 en los músculos lisos multiunitario y unitario. ¿Dónde es que regula el calcio la contracción, la capacidad de interacción entre actina y miosina? A nivel de la troponina, en el filamento fino, en los músculos estriados, tanto esquelético como cardíaco, y en los músculos lisos a nivel de la cadena liviana de la miosina. ¿Hay actividad eléctrica espontánea? En el esquelético no, para nada. El músculo cardíaco sí, vimos que hay un músculo cardíaco de conducción que tiene el nodo sinusal con canales HCN que sí lo tiene. El músculo liso unitario también lo tiene porque tiene las células intersticiales de Cajal, pero aparte, aparentemente algunas células de músculo liso son capaces también de ejercer esa actividad marcapaso. El músculo liso multiunitario no tiene actividad eléctrica espontánea. Hay presencia de uniones GAP, no debería decirse estrechas, uniones GAP, no en el músculo esquelético, abundantes en el músculo cardíaco, se comporta como un sincicio funcional de acuerdo a eso. Hay abundantes en el músculo liso unitario, recuerden que en ese sentido son similares, y hay muy pocas en el músculo liso multiunitario. ¿Hay propagación intercelular de las señales? No en el músculo esquelético, sí en el músculo cardíaco. Eso está asociado a la presencia de estas uniones GAP, obviamente. Sí en el músculo liso unitario, porque hay muchas uniones GAP, y algo en el músculo liso multiunitario. Estímulo por estiramiento, esto es la respuesta miogénica. Generalmente en el músculo esquelético nada. Existe un poco en el músculo cardíaco porque existen algunos canales sensibles al estiramiento. Sí existe en el músculo liso unitario y sí existe, pero hay poco también, en el músculo liso multiunitario. ¿Cómo es la inervación? La inervación se produce para cada célula en el esquelético. La inervación es variable en el cardíaco. Es escasa la inervación extrínseca, estamos hablando, en el músculo liso unitario, y es abundante en el músculo liso multiunitario. ¿Qué efecto puede tener la inervación? En el esquelético siempre estimula, pero tanto en el músculo cardíaco como en los músculos lisos, la inervación puede estimular o inhibir. Recuerden, sistema simpático y parasimpático con efectos generalmente opuestos porque las cascadas metabólicas son generalmente opuestas. El efecto hormonal sobre la contracción, ¿cómo es? En el esquelético es muy poco. Sin embargo, hemos visto
que tanto en el músculo cardíaco como en los músculos lisos es bastante grande y puede tanto estimular como inhibir la misma. Bueno, espero que les haya sido útil la clase y seguirán con las discusiones grupales. Nos vemos en lo siguiente.